El síndrome vestibular agudo, que es lo que generalmente vamos a ver ahora, debe cumplir que sea una crisis única de mareo, de vértigo o de inestabilidad, ¿ya? De inicio brusco, que en ocasiones se presenta con náusea e intolerancia a los movimientos de la cabeza, ¿ya? Bueno, ¿qué pasa con el mareo? Es la sensación de una orientación espacial alterada, ¿ya? O dañada, sin una sensación de movimiento falsa o que está distorsionada. Esto incluye a veces sensaciones denominadas vértigo, aturdimiento o mareos no específicos, ¿ya? Pero no incluye el vértigo en sí, sino que el paciente piensa que tiene un vértigo, ¿ya? Con respecto a la inestabilidad, es la que antes se conocía por desequilibrio, ¿ya? Que es la sensación de inestabilidad mientras está sentado, de pie o caminando, ¿ya? Sin una preferencia particular. Bueno, con respecto al presíncope, que es parte del espectro del síncope, es la sensación de pérdida inminente de conciencia, ¿ya? Esto puede ser seguida o no seguida de un síncope. El síncope es la pérdida transitoria de conciencia, ¿ya? Debido a una hipoperfusión cerebral global transitoria, caracterizada por un inicio rápido, una duración que es corta y una recuperación que es espontánea, ¿ya? La cual es completa. El síncope generalmente conduce a la pérdida de un control postural y a una caída, ¿ya? Es bueno saber este tipo de definiciones para saber de qué estamos hablando, ¿ya? Antes de entrar directamente al vértigo o al mareo. Entonces, ¿qué es el vértigo? Bueno, según la OMS, es una sensación. Significa que estamos ante algo subjetivo, ¿ya? ¿Qué definición tiene? Bueno, una sensación de automovimiento, ¿ya? De la cabeza o del cuerpo, cuando no está ocurriendo el automovimiento, ¿ya? O la sensación de automovimiento, ¿sí? Distorsionando durante un movimiento normal. ¿Sí? Es medio enredado, pero básicamente el paciente siente que se está moviendo mientras está quieto, ¿ya? Bueno, esto incluye un falso sentido de rotación, por ejemplo, un balanceo o un giro, movimientos lineales, ya como por ejemplo sensaciones de que uno se cae hacia abajo, ya como en un ascensor, o inclinación estática con respecto a la gravedad, ¿ya? Bueno, lamentablemente, el síndrome vestibular agudo no solo es difícil de tratar, ¿ya? Sino que distinguir las causas urgentes y que ponen en riesgo la vida de las más benignas representan un reto y vamos a ver por qué. Bueno, las que vimos recién de vértigo, presíncope, inestabilidad, estas definiciones son ampliamente aceptadas y se han establecido clásicamente una aproximación diagnóstica a cada una de ellas, ¿ya? Así, en general, el vértigo correspondería a un problema de tipo vestibular, ¿ya? El presíncope o síncope va a corresponder a una anomalía cardiovascular y la inestabilidad generalmente va a corresponder a una alteración cerebrovascular, ¿ya? Y los otros síntomas van a corresponder a problemas metabólicos o a problemas psiquiátricos, ¿ya? Esta simplificación del problema ayudaría a ordenar las causas posibles, ¿ya? Y su proceso diagnóstico, aunque no es tan sencillo de clasificar y manejar, ¿ya? La aproximación tradicional para la signosintomatología del mareo y vértigo es definir qué tipo de síntomas tiene el paciente, entre mareo, vértigo, inestabilidad, presíncope, etc. ¿Ya? El enfoque clásico, ¿qué decía? Decía que el vértigo
Era de causa vestibular, el P5P y 5P causa cardiovascular, ¿ya? Respecto a la inestabilidad, su causa probable es la neurológica, ¿ya? Y el no clasificable a ningún lado, como ninguno de los anteriores, o que no se puede definir, se debía a causa psicógena o metabólica, ¿ya? Que es lo que vimos recién en el resumen. Sin embargo, algunos pacientes tienen la dificultad de describir el síntoma, ¿ya? Además, los desórdenes vestibulares pueden presentar patrones de mareo y vértigo. Y las patologías cardiovasculares o la hipotensión sistémica pueden presentar vértigo junto a signos vestibulares. Entonces se nos van mezclando todas las cosas, ¿ya? De esta manera, el enfoque tradicional, confiando en la calidad de la descripción de los síntomas por parte del paciente, enfrenta un poco de dificultades, haciendo estos síntomas un gran desafío para nosotros, ¿ya? Pudiendo provocar muchos errores diagnósticos. ¿Sí? Dentro de las consultas, el promedio a nivel mundial y chileno en general es del 5%, ¿ya? Y ese 5% va a ser su motivo real de consulta, ¿ya? No necesariamente el que digan en el triage, ¿sí? Eh, ¿Qué es lo bueno? Afortunadamente para nosotros y para el paciente, la prevalencia del vértigo periférico es mucho, mucho mayor que el central, ¿ya? Por lo tanto, si no sabemos diferenciar un vértigo periférico de uno central, posiblemente nos vaya bien, ¿ya? Lamentablemente esto da una falsa seguridad, ¿ya? Pero la cosa no es tan fácil como se puede ver. ¿Ya? Un 40% presentan alteraciones vestibulares periféricas, ¿ya? El 10% de los pacientes en promedio son del sistema nervioso central. Eh, Sobre la alteración vestibular periférica, estamos hablando del par craneal 7 o estructuras distales de la vía auditiva, ¿ya? El 15% trastorno psiquiátrico, el 10% van a quedar sin un diagnóstico claro y el 25% en general van a ser a trastornos cardíacos o a otros trastornos del equilibrio. En general, las formas tradicionales de abordaje es dividir las causas en patologías centrales y enfermedades periféricas, ¿ya? Aunque hay enfermedades que se clasifican sin tanta facilidad bajo este sistema también. Por ejemplo, fármacos, polifarmacia, sobredosis, ¿ya? Entonces, ¿qué hacemos? En los libros de medicina, de neuro, medicina interna, etcétera, está lleno de tablas comparativas entre un vértigo central y un vértigo periférico, haciendo ver bastante simple la diferenciación entre ambos, ¿ya? ¿En qué? En los síntomas que acompañan al vértigo, ¿ya? Si tiene tinnitus, si tiene hipoacusia, qué tan rápida es la instauración. Pero, como les digo, no es tan simple. Por desgracia, el escáner no es lo bastante sensible para descartar de forma confiable la mayoría de los diagnósticos centrales potencialmente graves, ¿ya? Incluso las resonancias nucleares magnéticas pueden ser normales al inicio en un accidente cerebrovascular de circulación posterior, ¿ya? Ningún examen de sangre o de imagen son costo efectivos cuando se aplican a pacientes sin haber hecho la discriminación inicial entre origen central y origen periférico. Esta tabla resume la clasificación tradicional que se ha marcado entre las características clínicas de las causas centrales y de las causas periféricas del vértigo. Ya sobre el inicio de los síntomas, que el centro generalmente de forma gradual, no tan repentino. La dirección del nistagmo, el central tiende a ser vertical, ya el periférico nunca es vertical. La latencia del nistagmo en el central es breve, ya el periférico es prolongada, la fatibilidad del nistagmo en el central no se fatiga, ya que tenga en el central síntomas cerebelosos, ya diplopia, disfagia, desequilibrio, como vimos que era como una de los símiles del accidente vascular. Que el central también tenga marcha inestable, disartria, dismetría, ya como signos cerebrales.
¿Qué pasa con la temporalidad? Que es lo que vimos al principio, que empieza de a poco o es muy abrupto. Esto, perdón, había sido uno de los caballos de batalla, ¿ya? Pero vamos a ver que no es tan fácil, ¿ya? Por ejemplo, en la neuritis vestibular, este es un gráfico clásico de la neuritis vestibular, ¿ya? Tiene un ascenso muy rápido, ¿ya? Un pic, y luego la sintomatología va descendiendo lentamente en cosa de días, ¿ya? Cuando uno ve este gráfico, si uno lo categoriza, preguntándole al paciente, etcétera, uno piensa en neuritis vestibular, ¿ya? Uno se queda tranquilo de que es una patología periférica, pero ¿qué pasa con estos pacientes? Que un porcentaje menor, ¿ya? Pero no un porcentaje cero, el porcentaje nunca es cero, va a tener un infarto de tronco o cerebelo, va a presentar el mismo tipo de característica clínica que una neuritis vestibular. ¿Sí? También si nos vamos, por ejemplo, al típico clásico de la migraña o del síndrome de Menier, ¿ya? El Menier o la migraña basilar van a tener un pic que no es ictal, pero sí es paroxístico, ¿ya? Que va a durar pocos días, pero va a ser recurrente. Nosotros podemos pensar perfectamente que el paciente tiene un Menier, porque además, si el paciente es mayor, puede tener hipoacusia o tinnitus, y nos vamos a encasillar en el Menier, ¿ya? Pero este mismo gráfico puede presentar un ataque isquémico transitorio, ¿ya? Vértebro-basilar a repetición, ¿sí? Y lo que ya sabemos del TIA, que del ataque isquémico transitorio, es que es un factor de riesgo para un stroke, para un accidente vascular como tal, ¿ya? ¿Qué pasa con la temporalidad del vértigo paroxístico benigno? Nos parece muy fácil el vértigo paroxístico, porque además es posicional, ya es completamente ictal en el inicio, de corta duración, con periodos asintomáticos de varios días, ¿ya? No cambia el patrón, y generalmente nos podemos sentirnos seguros con este cuadro. Sin embargo, otra vez, puede ser otra cosa, como un tumor o una atrofia cerebelosa, ¿ya? Que da el mismo tipo de patrón del vértigo paroxístico. Entonces, ¿cuál es el problema? Si se fijan y buscan después en algún momento estos dos reportes, tanto en neurología como otorrinolaringología, que son las especialidades que ven el vértigo, se han dado cuenta que aún siendo cuidadosos, bastante minuciosos, se les van a escapar pacientes, ¿ya? E incluso se escapan pacientes por resonancias nucleares iniciales, ¿ya? Que son muy precoces en el tiempo. De hecho, el estudio toma a 250 pacientes con diagnósticos confirmados de stroke de fosa posterior por resonancia nuclear magnética, y de esos 250, 26 tenían solamente síntomas de vértigo periférico, ¿ya? Buscando dirigidamente algo central, no encontraron ninguna cosa clínica. Significa que el 10% de los pacientes con vértigo periférico, o sea, con vértigo central, tenían solamente signos de vértigo periférico. O sea, varios pacientes que uno diagnostica, si no es bastante minucioso, con una buena historia, etcétera, con un vértigo benigno, los vamos a mandar a la casa con un accidente vascular. ¿Sí? Entonces, hay cuadros centrales que simulan el vértigo periférico, ¿ya? O sea, no los podemos distinguir clínicamente. Muy bien, ¿ya? Significa que estamos mandando para la casa a pacientes con accidentes vasculares, ¿ya? Aunque es un pequeño porcentaje de pacientes. ¿Ya? El accidente vascular de fosa posterior son los peores, lamentablemente, ¿ya? Son el accidente vascular de peor pronóstico de los que podemos mandar a la casa, ¿ya? Por temas de espacio, de crecimiento son los peores, ¿ya? Y en la casa posiblemente se compliquen, hay poco espacio para que el accidente se crezca, ¿ya? Entonces puede comprimirse la fosa posterior, generando muchos problemas como empeoramiento. ¿Ya? Bueno, entonces esto nos lleva a pensar, les pedimos imágenes a todos los pacientes, pues estudien lo que estamos diciendo. Vamos a revisar si nos sirve eso o no. ¿Ya? Entonces, más que hacer un diagnóstico claro, hay que evaluar, como siempre en la urgencia, el vértigo en riesgo,
¿ya? Porque en urgencia se evalúa riesgo de tener enfermedades, ya que no siempre vamos a tener el diagnóstico, pero según el riesgo de presentarlo o no, lo podemos hospitalizar y si así lo amerita, ¿ya? Y seguir el estudio. ¿El riesgo de qué? En este caso, el riesgo de complicarse, o que el riesgo sea tan bajo que podría tratarse de alguna forma ambulatoria. Por la parte clínica tenemos herramientas para esto, como las 5D, ¿ya? Diplopia, dismetría, disfagia, disartria y la última que es vértigo, ¿ya? En los cuales vamos a dirigir el examen físico inicial, de examen de fosa posterior, ¿ya? Que debemos tratar de descartar que no tenga un vértigo de origen central. Y hay que saber también muy bien que estas 5D, si son negativas, no es suficiente para descartar un vértigo central. Pero si tenemos algo positivo, tenemos nuestra entrada al paciente para un estudio, ¿ya? Para descartar una enfermedad de fosa posterior. ¿Existe alguna otra cosa más? Por suerte sí. Está el HINTS, ¿ya? ¿Qué es el HINTS? Son las siglas de un estudio para pacientes con stroke, en las cuales se quería ver la sensibilidad y la especificidad de la signo-sintomatología clínica. Para nosotros, en general, poder ver si podría tener un cuadro de vértigo central o periférico. Es una herramienta nueva, no tan nueva, ya tiene algunos pares de años, de exploración, ¿ya? Que se ha popularizado por un intento de mejorar la precisión diagnóstica en pacientes con vértigo. Entonces, busca encontrar casos de accidente cerebrovascular y de insuficiencia vascular que de otro modo se pasarían por alto en pacientes que presentan a la urgencia o que se presentan clínicamente con un vértigo aislado, ¿ya? Bueno, tiene una sensibilidad del 100%, una especificidad del 96%, solamente con una de las cosas que está a la izquierda positivo. O sea, es bastante bueno, ¿ya? Es una mnemotecnia práctica, por su sigla en inglés, para la clínica que significa, lo primero que es el impulso cefálico, lo segundo es la valoración del nistagmo central, ya sea vertical o bidireccional. ¿Ya? Y el último, que es el test screw, es la prueba de inclinación mediante una prueba de cubrir y descubrir. ¿Ya? La vamos a ver. ¿Ya? El primero, el test de impulso. Acá tenemos el reflejo ocoglucefálico. Bueno, en el video es positivo, ¿ya? ¿En qué consiste? Vamos a pescar la cabeza del paciente y hacemos que mire hacia un punto fijo, ¿ya? Como nuestra nariz, y vamos a girar la cabeza y pedimos que no pierda el punto de referencia, ¿ya? El paciente que tiene esto normal va a ser capaz de seguir el punto sin mover los ojos, ¿ya? El que tiene una vía periférica alterada va a perder el punto y luego lo va a corregir, ¿ya? Esto es importante saberlo porque un examen positivo o patológico, ¿ya? Nos orienta al que el paciente tiene un vértigo periférico, ¿ya? Si el paciente pierde el punto y lo corrige, ¿ya? Como es el caso del video, esto significa que tiene un vértigo periférico. Si no lo hace, es una entrada al paciente para descartar un vértigo de origen central. ¿Ya? Entonces, un paciente que tenga un examen de esto va a un estudio dirigido en accidente vascular de fosa posterior, ¿sí? Idealmente esto se tiene que hacer cuando el paciente está en vértigo, ¿ya? No en fase sintomática, ya que disminuye harto la sensibilidad y especificidad del examen, ¿ya? ¿Cuál es el problema de esto? Bueno, si bien la ausencia de nistagmo central y de inclinación, o sea, de datos negativos, son buenos, es una prueba de impulso cefálico
en caso de síndrome vestibular agudo, la que es motivo de preocupación por una patología central. Debido a que el reflejo vestibulocular tiene una mediación que es periférica, lo anormal en la prueba del impulso sugiere una lesión periférica. Y si el resultado es positivo, es favorable. ¿Ya? Entonces, en resumen, si tiene la prueba normal, sugiere una causa central. Ya no se confundan en eso. O sea, si el paciente no corrige, es central. Si el paciente corrige, como en el video, es periférico. Ya que les quede bien claro. Ya. Con respecto al nistagmo, bueno, hay creencia que tiene que ver entre varios o más de un eje, ¿ya? Y no significa eso, significa que el paciente puede tener un vértigo de fase rápida que cambia de dirección, ¿ya? Si el paciente tiene un vértigo de fase rápida que cambia de dirección, siempre es patológico, ¿ya? Siempre es central hasta que se demuestre lo contrario. ¿Ya? Vean el video. ¿Ya? Se fijan, tiene un vértigo multidireccional. ¿Ya? ¿Ya? Ese es un nistagmo de tipo central, ¿sí? Y con el último, cubrir o descubrir. ¿Ya? ¿Qué ocurre acá? Una desviación ocular verticular. Ya tapamos un ojo y notamos que nuestro paciente tiene una desviación vertical de la mirada, ya tanto hacia arriba como hacia abajo. Si está positivo, es un ingreso a estudio de pacientes con vértigo central. ¿Ya? Si fijan que el paciente cambia la dirección, ¿ya? Está mirando un punto fijo. Mira el ojo derecho. ¿Sí? Ya. Bueno, tanto la 5D como el test de HIM son para pacientes de bajo riesgo, ¿ya? Tienen que tener eso bien en cuenta. No es para el paciente que tiene más de 65 años o con factores de riesgo como factores autoinmunes, antecedentes oncológicos, ¿ya? En ellos no se van a la casa al tiro, aunque tengan esto normal, ¿ya? Esos pacientes sí entran en estudio, ¿ya? Estos para pacientes con bajo riesgo. Estos dos exámenes, la 5D y el test de HIMSS, ¿sí? Al hacer estas dos cosas en pacientes con bajo riesgo, mandamos en simplificado, de cada 1000 pacientes, uno que podría requerir estudios. ¿Ya? Pero lo bueno es que siempre vamos a hacer el estudio del paciente adecuado, ¿ya? En el riesgo bajo. Significa que son test bastante buenos, ¿ya? Tienen una sensibilidad y una especificidad excelente, ¿ya? Así que tienen que hacerlo en la práctica, ¿ya? Bueno, con respecto al síndrome vestibular agudo, los pacientes que desarrollan un mareo vértigo agudo sin factores gatillantes, principalmente acompañados con síntomas como náusea, vómito, inestabilidad en la marcha e intolerancia al movimiento de la cabeza, ¿ya? El cuadro puede ser transitorio o prolongado, ¿ya? Que dure más de 24 horas. El paciente en general está sintomático durante la evaluación en el servicio de urgencia. El diagnóstico diferencial del síndrome vestibular agudo es entre neuritis vestibular, ¿ya? Un desorden inflamatorio que afecta al laberinto, ¿ya? Que es mareo, vértigo con pérdida de audición o tinnitus, ¿sí? Y un accidente cerebrovascular isquémico de circulación posterior, generalmente en cerebelo o en tronco cerebral. Y como tercera causa más común en este grupo, pero mucho menos frecuente, es la esclerosis múltiple. Bueno, un concepto importante es que los pacientes con un síndrome vestibular, un síndrome vertiginoso agudo, perdón,
los síntomas empeoran con los movimientos de la cabeza y con las pruebas de provocación, como la maniobra de Dix-Hallpike. ¿Ya? Este punto provoca confusión en la diferenciación entre los síntomas vestibulares episódicos, como el vértigo paroxístico posicional benigno, y una neuritis vestibular. ¿Ya? La neuritis es una patología benigna autolimitada, presumiblemente viral, o debido a una inflamación post-infección viral, condición que afecta al nervio vestibular, con lo que provoca un síndrome vestibular agudo. ¿Ya? Esto se puede pensar como una patología similar a la parálisis de Bell, ¿ya? Pero que envuelve a la porción vestibular del octavo par cráneo. Está la maniobra de Dix-Hallpike, si es que no se acuerdan. Veremos la maniobra de Dix-Hallpike para el diagnóstico del vértigo posicional paroxístico benigno por compromiso del canal semicircular posterior derecho. La cabeza del paciente, estando sentado, se gira 45 grados hacia el lado que vamos a testear. Luego, mientras vamos acostando el paciente boca arriba, apoyamos rápidamente la cabeza dejándola caer por debajo del plano de la camilla. Si el vértigo posicional paroxístico benigno está presente, el nistagmus sobreviene generalmente en cuestión de segundos. Facilito. A pesar de la creencia tradicional de que el mareo y vértigo usualmente se acompaña de otros síntomas o signos neurológicos, en los desórdenes cerebrovasculares, como en el caso que imita una neuritis vestibular, un vértigo o mareo aislado, ha ido incrementando la detección de que sea producida por causas vasculares. ¿Ya? En efecto, mareo, vértigo o inestabilidad son el síntoma más común en isquemia ventrovascular, ¿ya? Los cuales comprenden la presentación de un aproximado de 20% de los accidentes cerebrovasculares, siendo más común entre un 45-70%, dependiendo de los estudios, en aquellos con afectación de la circulación de la fosa posterior. ¿Ya? Entonces, es que de crucial importancia diferenciar entre un vértigo aislado vascular de uno por causa benigna, ya que las terapias, los tratamientos y las complicaciones son distintas, ¿ya? Al igual que sus pronósticos, obviamente. La introducción de la resonancia nuclear magnética ha mejorado bastante la detección de infarto en pacientes con mareo y vértigo de origen vascular, especialmente en aquellos debido a alteraciones de la circulación posterior. Sin embargo, una evaluación neurológica correcta posee mayor sensibilidad que la resonancia nuclear magnética en detectar infarto agudo como causa espontánea de vértigo, ¿ya? Especialmente en las primeras 48 horas ya de evolución. Entonces, el examen físico sigue siendo mayor que un examen de imagen, ¿ya? Bueno, con respecto a la historia clínica, la historia debe incluir antecedentes cardiovasculares, ¿ya? Como la presencia de hipertensión arterial, dislipidemia, diabetes, tabaquismo activo o detenido también, importante, y enfermedad cardíaca previa, ¿ya? Se debe preguntar también respecto a síntomas acompañantes, como cefalea y dolor cervical, ¿ya? Los cuales aumentan la sospecha de un desorden cerebrovascular, ¿ya? Como también se debe preguntar por disartria, disfagia y disestesia facial, ya que estos hallazgos hacen sospechar en origen cerebrovascular. ¿Ya? Se debe preguntar por frecuencia y tiempo de evolución, como también por gatillante. ¿Ya? Eso también es importante en la historia. Bueno, con respecto al examen físico, en todo paciente con mareo y vértigo espontáneo, agudo, tenemos que hacer una evaluación neurológica, ¿ya? Evaluación de pares craneales, pruebas cerebelosas y de marcha. ¿Ya? Esto debido a que aquellos pacientes que están cursando con un accidente cerebrovascular de fosa posterior, un 30, un 60% tendrán alguna alteración en estas pruebas, ¿ya? Se debe tener también que poner énfasis en las pruebas de dismetría, disdiacocinesia, ¿ya? Y lenguaje, buscando dirigidamente disartria y disestesias faciales, ¿sí? Bueno, recordar de nuevo, además de este examen general, existen unas pruebas para detectar dentro de los síndromes vestibulares agudos aquellos que aparentemente serían centrales, ¿ya? O sea, tenemos el test de Hill, de nuevo.
Entonces, este test, que ya lo vimos, nos ayuda a diferenciar entre un síndrome vestibular agudo central de uno periférico. Finalmente, como para llevar un orden, el nistagmo es el primer paso en la evaluación, ¿ya? El cual se define como una oscilación involuntaria, rítmica de los ojos, ¿ya? La clave de la evaluación del nistagmo está en observar cuidadosamente, primero el comportamiento en estado de reposo y luego con la motilidad ocular, ¿ya? Se debe observar qué cosa, intensidad, dirección, ¿ya? Y el efecto del movimiento y la fijación de la mirada que tiene sobre el nistagmo. En la neuritis vestibular, el nistagmus espontáneo generalmente es horizontal y torsional, ¿ya? Alejándose de la lesión, siendo la fase rápida la que se aleja de la lesión y la lenta la que va hacia la lesión, ¿ya? Típicamente el nistagmo aumenta cuando la mirada va hacia el lado de la fase rápida y disminuye cuando la mirada va en dirección opuesta, ¿ya? O sea, cuando es periférico. En los casos de una neuritis vestibular periférica, el nistagmo es marcadamente suprimido con la fijación de la mirada, por lo que para una evaluación más apropiada de esto hay que remover la fijación usando, por ejemplo, los llamados lentes de Fresnel. No sé si lo han visto en la práctica alguna vez. En contraste, en el nistagmo central, el efecto de la fijación y la dirección es variable, ¿ya? Por lo que si el nistagmo no cumple con las características de uno de los probables de origen periférico, se considera central. ¿Ok? Hay importante advertencia a la evaluación del nistagmo en el síndrome vestibular agudo. Por ejemplo, algunos pacientes poseen nistagmo fisiológico a la mirada forzada. ¿Ya? También hay nistagmo con cambio en su direccionalidad, ¿ya? Que indican procesos en el sistema nervioso central, pero no necesariamente sean serios. Por ejemplo, una intoxicación con fenitoína o con alcohol, ¿ya? Nos pueden también dar un nistagmo de tipo central, ¿sí? También ocasionalmente, pacientes con neuritis vestibular, con afectación del el brazo inferior, pueden presentar nistagmus torsional y vertical, imitando una enfermedad del sistema nervioso central, ¿ya? También pacientes con síndrome vestibular agudo, con nistagmo en reposo, no requieren la prueba de reposicionamiento, ¿ya? Y realizando este tipo de pruebas se agravan los síntomas de forma innecesaria, ¿sí? Ojo con eso. En general, como regla, con la fijación visual, el nistagmus se reducirá o va a extinguirse por completo en el caso de una neuritis vestibular, ¿ya? Pero también se pueden ver en algunos accidentes cerebrovasculares de circulación posterior, ¿ya? La ausencia de reducción de nistagmus con fijación visual sugiere causa central, ¿ya? Pero una reducción del nistagmus con dicha fijación no hace distinción clara entre central o periférica, ¿ya? Bueno, con respecto a la prueba de impulso de cabeza del test de Gini, generalmente es la segunda que vamos a evaluar. Es el método más efectivo para detectar la pérdida de la función vestibular. ¿Ya? El examinado acá debe pedir, eh, hay que pedir al paciente, perdón, que fije la mirada en un punto al frente de los ojos, como lo vimos en el video. Por ejemplo, nuestra nariz, y debemos girar la cabeza del paciente horizontalmente entre 10 a 20 grados de ese plano, ¿ya? Si el reflejo o el lóbulo vestibular se encuentra normal, indemne, este test generará un movimiento compensatorio en dirección opuesta, la rotación de la cabeza, ya de igual amplitud que lo provocado, manteniendo la mirada fija en un punto establecido previamente, ¿ya? En el caso de que el reflejo no esté conservado, se puede afirmar que es una lesión vestibular periférica, ¿ya? El que se va a manifestar que ante la maniobra existe un movimiento de recaptura de la mirada para el punto preestablecido previamente, ¿ya? Esto es conocido, como lo dije anteriormente, como el punto de corrección, ¿ya? Por lo que si existe un hit normal o reflejo oculovestibular conservado, no hace sospechar de una patología central. En cambio, el examen alterado, como les dije al principio, no hace pensar en una lesión periférica, ¿ya? Bueno, ya. Por último, el alineamiento ocular. Eh,
El mal alineamiento ocular vertical ocurre frecuentemente en vestilopatías centrales, ¿ya? Debido al desbalance de las vías sensitivas de la gravedad o del tono vestibular. La presencia de este alineamiento malo se puede sospechar en diplopía vertical y hay que confirmarlo con la prueba de cobertura alternante, ¿ya? ¿Qué hay que hacer? Bueno, hay que mirar directamente, el paciente que mire directamente nuestra nariz, vamos a cubrir alternando cada ojo por 2 segundos aproximadamente, como se ve en el video, ¿ya? Y esta prueba será alternada cuando el ojo que no está cubierto se desvía verticalmente, ¿ya? Esta corrección igual hay que tener bastante ojo porque puede ser pequeña, de 1 milímetro, ¿ya? Por lo que hay que observar bastante bien, ¿ya? Bueno, acá hay un resumen de los hallazgos del test de Hind entre periférico central. Bueno, en general la literatura está escrito que el HIMSS en casos de accidentes cerebrovasculares es capaz de predecir una sensibilidad del 100%, como vimos, y una especificidad del 96%, ¿ya? En pacientes con un síndrome vestibular agudo y al menos un factor de riesgo vascular. Y con la historia clínica se ha podido descartar un vértigo recurrente. Sin embargo, el HIMSS no es suficientemente robusto, suficientemente grande, contundente, para detectar infartos de territorio de la arteria cerebral anterior inferior, ¿ya? De la AICA. Y principalmente en estos casos el gen sería positivo debido a la concomitancia de un infarto del laberinto, ¿sí? Por lo que en estos casos que se sospeche infarto de estos territorios, hay que completar el estudio con exámenes, ¿ya? Como, por ejemplo, la evaluación de la audición, ¿ya? Que no tenemos disponible en la mayoría de la urgencia, lamentablemente, sino en sala, por eso se hospitalizan, ¿ya? Que cuando mezclamos el HIMSS, que es este, con el test de la audición, llamamos al examen HIMSS Plus, ¿ya? Pero generalmente no lo vamos a usar en urgencia, ¿ya? Por eso no se los pasa. Ya. Con respecto al mareo vértigo recurrente espontáneo o síndrome vestibular episódico sin gatillante, en estos casos el cuadro clínico es marcadamente recurrente, ¿ya? Con rasgos de duración de segundos a días, ¿sí? Pero mayoritariamente ocurre de minutos a horas. La mayoría de los pacientes están asintomáticos a la evaluación que vamos a realizar y los síntomas no se pueden provocar, ¿ya? La causa benigna más habitual es la migraña vestibular y la causa más común de las malignas es el accidente cerebrovascular transitorio, ¿ya? ¿De qué territorio? De la arteria vertebrobasilar, ¿ya? Este patrón también se puede observar en la enfermedad de Meniere, en el síncope vasovagal y en ataques de pánico, ¿ya? La migraña vestibular requiere ataques con síntomas vestibulares con migraña durante al menos la mitad del ataque, ¿ya? Bueno, cuando el nistagmo está presente, la causa puede ser central como periférica, ¿ya? Puede verse acompañada de vómitos, náuseas, fonofobia, ahora fotofobia. Pueden presentar también hipoacusia y tinnitus, ¿ya? Como no existen exámenes específicos, el diagnóstico se realiza con la historia clínica y la exclusión de otras causas. Con respecto al recurrente espontáneo o síndrome vestibular episódico con gatillante, eh, bueno, pacientes con este cuadro de duración de segundos a pocos minutos, dependiendo de la etología, ¿ya? Tienen un gatillante identificado. Esto significa que existe un estímulo que se relaciona directamente por temporalidad con el desarrollo del mareo y del vértigo. El gatillante más común es el cambio de posición de la cabeza o cambio en la posición del cuerpo, ¿ya? Algunas causas vestibulares son suficientemente malas, severas para causar cuadros de vómitos, ¿ya? Aquí lo que tenemos que hacer es distinguir lo que son gatillantes, que provocan nuevos síntomas no presentes en el estado previo del paciente, ¿ya? Es un gatillante. De aquellas que se exacerban los síntomas, ya que empeoran síntomas ya presentes previamente en el paciente, ¿sí? ¿Por qué? Porque un episodio de síndrome vestibular agudo empeora con los movimientos de la cabeza, ¿sí? Las causas más comunes son el vértigo paroxístico posicional benigno, ¿ya? El BPPB, ¿ya? Y la hipotensión ortostática, ¿ya? Dentro de las causas graves son las centrales que imitan el vértigo paroxístico posicional benigno
y las que pueden producir hipotensión, como son las hemorragias o la sepsis, ¿ya? El vértigo paroxístico posicional benigno resulta de movimientos de los desechos cristalinos en uno o más canales semicirculares, en el laberinto vestibular, ¿ya? Clásicamente los síntomas son repetitivos, gatillando episodios de vértigo por algunos segundos, algunos minutos. Se suele acompañar de náusea y vómito, ¿no? El diagnóstico, ¿cómo lo vamos a confirmar? Con la reproducción de los síntomas usando maniobras de posicionamiento, ¿ya? Identificando el canal específico que provoca el nistagmo. Por ejemplo, la maniobra de Dix-Hallpike, que es la que vimos en el video anterior, ¿ya? Esa maniobra prueba el estado del canal posterior, ¿ya? Que es el más comúnmente afectado, ¿sí? En general, estas maniobras no son utilizadas en la urgencia, ni las maniobras de reposición, ¿ya? Las cuales podrían ser realizadas, pero es necesario entrenamiento y conocimiento de las comunidades que significa para los pacientes. En algunos casos no serían de utilidad en la urgencia, ¿ya? Pero es bastante bueno que las conozcan. Hay maniobras de reposicionamiento para ayudar, aparte de diagnosticar, a disminuir los síntomas, ¿sí? Bueno, en general, ¿qué signos nos indican de lesión central? A modo de resumen. Bueno, en estos casos se debe poner especial atención a algunas características del síndrome vestibular episódico con gatillante que van a sugerir una lesión central, como por ejemplo presencia de signos o síntomas que no estén presentes en el vértigo posicional paroxístico benigno. ¿Cuáles son? Las que están acá: cefalea, diplopia, ya alteración del par craneal o depravación cerebelosa, presencia de nistagmus sin mareo, vértigo, características típicas del nistagmus, nistagmus vertical, cambio de posición del nistagmus, respuesta pobre a maniobras de reposicionamiento, de canalopatía, que no mejora con los síntomas y que son recurrencia muy frecuentes, ¿ya? Bueno, acá está un resumen de cosas trampas del vértigo, ¿ya? Y de las perlas, para que lo lean después. Yo le mandé la clase ayer, así que no es necesario leerlo, ¿ya? Así que eso con el mareo vértigo, ¿ya? Es algo que es bastante frecuente, pero que no es tan difícil. Ya lo que hay que preocuparse en la urgencia es definir qué paciente tiene un central de un periférico, ¿ya? Entonces acuérdense siempre de la 5D y del test de Higgs. Así es nunca, porque nunca tenemos certeza del 100% de que sea periférico. ¿Ya? Recuerden que los centrales también pueden simular periféricos. ¿Ya? Por eso hay que hacer un muy buen examen físico. ¿Ya? Pero lo importante es que estos test clínicos son en pacientes de bajo riesgo. Nosotros en la urgencia separamos pacientes de riesgo bajo, intermedio y alto. Un paciente de bajo riesgo son pacientes jóvenes, ya en esto hacemos estos test, pero un paciente ya mayor de 65 años que tiene algún tipo de inmunodeficiencia, VIH, paciente oncológico, siempre hay que hacer estudios, ¿ya? Porque son muy buenos simuladores. Así que eso es como lo más importante de la clase. ¿Ya? Y no sé si tienen alguna duda para terminar. ¿No? Ya. Nos vemos mañana. Suelten el control. Va a ser cortito. Va a hacerlo, intentar de hacerlo lo más fácil posible. ¿Ya? Ya, doctor. Muchas gracias. Muchas gracias, doctor. Gracias, doctor. doctor. Nos vemos. Chao. Esté bien, hasta luego. Chao. Chao, doctor. Gracias. Chao.